más cordial bienvenida al Laboratorio de Ideas. Pues estamos en la fase de aprender de diferentes temas para generarnos ideas de cómo mejorar nuestra ciudad, cómo mejorar nuestra entidad, incluso nuestro país. La sesión anterior tuvimos una plática con el ingeniero Alan Cárdenas, que nos ayudaba a entender sobre la infraestructura para bicicletas. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Víctor, que nos va a dar una idea, pues podría, o sea, lo más acotado que podamos por el tiempo que siempre tenemos en el laboratorio de ideas, pero bien sustancial sobre cómo podríamos mejorar el desarrollo urbano de nuestra ciudad, cómo podríamos entender mejor la vivienda a partir del déficit que tenemos históricamente, cómo podríamos tener una buena propuesta sobre estas materias para la Ciudad de México, porque además uno de los temas que más le preocupan a los jóvenes que siempre nos estamos, lo estamos diciendo que por qué no salen de la casa de sus padres, es a lo mejor porque no han encontrado una vivienda asequible, porque no han generado los ingresos para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo podríamos generar propuestas para que sea asequible la vivienda, para que sea digna, para que podamos tener más soluciones para todas las personas? Pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Entonces, sin más, le cedo la palabra a nuestro director, el doctor Gerardo Ángeles, para que nos apoye con la moderación de este evento y pues quedamos a sus órdenes. Adelante, Gerardo. Gracias, Eric. Buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto que nos acompañe nuevamente el día de hoy. Agradecer también al doctor Víctor Islas por su gran apoyo para poder participar en esta exposición. Ahora miren, antes de iniciar con la ponencia del doctor Islas y leer su reseña curricular, brevemente quisiera tomar unos minutos para retomar el tema del examen. Ya la Secretaría de Estudios nos hizo favor de enviarles a ustedes los lineamientos a su correo y hemos estado recibiendo algunas preguntas. Entonces, quisiéramos dar respuesta a estas preguntas que han llegado hasta el día de hoy, precisamente. Déjenme encontrar aquí el archivo. Por ejemplo, nos han estado preguntando, ¿no? Si el examen se puede realizar de forma individual, sobre todo la presentación. Aquí se refiere a la presentación. Por ejemplo, nos dicen que no conocen a alguien con quien puedan realizar el equipo, que cómo le pueden hacer. Entonces, de máximo 10 personas. Sugerimos hacer equipos. Pero si hay alguien que quiera hacer equipos más pequeños o incluso participar de manera individual, se puede hacer. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo van a poder conformar esos equipos? Hay algunas dudas sobre cómo van a conformar esos equipos. Entonces, retomando, o puede ser individual, de manera individual, o bien conformar equipos máximo de 10 personas. ¿Cómo van a conformar esos equipos? Ya hay algunas personas que han estado tomando la iniciativa de conformar algunos de esos equipos. Por ejemplo, Salvador Silva está haciendo un tema de medio ambiente. Aldo Carrillo está haciendo un tema de definición de la vocación de la Ciudad de México y están incorporando personas. Entonces, al correo de estudios se le estarán enviando estos equipos que se van conformando con los contactos para que ustedes entren en contacto y vean si se agregan o no a estos equipos, o si ustedes quieren tomar la iniciativa de empezar a formar un equipo, adelante. Entonces, se pueden incorporar a los que ya estén en formación, máximo 10 integrantes, o incluso pueden ser menos, o incluso pueden ser presentaciones de manera individual, ¿sale? Para desarrollar su propuesta de política pública. ¿Ok? Y básicamente sobre eso se tornaron todas las preguntas, cómo ir conformando los equipos. También hubo otra pregunta sobre el examen de opción múltiple. Este se va a aplicar el 5 de octubre, como vienen los lineamientos, a través de una aplicación. La aplicación va a estar activa desde las 9 de la mañana hasta las 11:55 de la noche, prácticamente todo el día hábil, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 11:55 de la noche. Ustedes pueden entrar a contestar en cualquier periodo, en cualquier horario, y una vez que empiecen a contestar tendrán 90 minutos. Empezará un cronómetro a indicar y tendrá 90 minutos. Va a ser un examen breve, de 1 a 2 preguntas por tema y las preguntas muy claras, ¿no? Muy precisas.
Entonces, no hay mayor problema con eso. Entonces, básicamente son las preguntas que nos han estado haciendo, ¿no? Cómo conformar los equipos y algo sobre el examen. Y es básicamente lo que podemos contestar. Síganos enviando sus respuestas, las iremos contestando y les iremos enviando las relaciones de cómo van los equipos. O ustedes envíenos sus propuestas para ir sumando, ¿sale? Bueno, ok. Ricardo, si me permites rápido un rapidísimo comentario. Ha habido personas que me hacen favor de escribir por el grupo de WhatsApp. Bueno, a mí personalmente, por WhatsApp. A lo mejor no les contesto en ese momento porque justo lo que queremos es agrupar las preguntas y contestarlas por este medio. Entonces, a lo mejor por eso no les contestamos, pero la intención es que, como ha habido muchas personas que tienen las mismas preguntas, entonces la idea es resolverlas aquí para que todos estén escuchando exactamente lo mismo. Sí, ahora los lineamientos plantean algunos puntos que hay que abordar en las propuestas de política pública. Desde luego que esos son los puntos deseables, pero no se trata de que los abarquen todos. Si tienen alguna debilidad en algo, pues precisamente pues, lo podremos ir viendo en los otros equipos. Por ejemplo, si alguien tiene una debilidad en el tema legal, ¿no? La propuesta legal. Bueno, habrá un equipo que sea muy fuerte en eso. Si alguien tiene una debilidad en el tema de costeo, habrá otro equipo que sea más fuerte en eso. Entonces, la intención es que en las presentaciones vayamos viendo las ideas también de otros equipos. Ustedes traten de cubrir el mayor número de puntos, pero desde luego que no nos pondremos en esa situación de que tengan que venir todos abordados, ¿no? Como ustedes lo sientan, en donde se sientan más fuertes, sean los puntos que aborden. Y también recuerden que la ponencia puede hacerse en línea, haremos sesiones y posteriormente les daremos a conocer las fechas, o bien nos pueden enviar su video. Si no quieren presentar, nos pueden enviar un video, ya los estaremos viendo. Entonces, son dos opciones para presentar, enviando su video o en ponencias así como estas que estaremos abriendo en línea y con un programa previamente definido. ¿Vale? Correcto. Bueno, entonces, para ya no quitarle más tiempo al doctor Islas, eh, me voy a permitir leer su reseña curricular. En un momento. Ya. Bueno, en realidad es para mí un honor que esté el doctor Víctor Islas el día de hoy con nosotros. Es realmente una de las personas más distinguidas en el país en el tema del manejo de temas de transporte, movilidad, y su currículum lo avala. En estos momentos hago una reseña. Él es ingeniero en transportes del IPN, se graduó con mención honorífica, tiene maestría en economía en el Colegio de México y tiene una maestría en economía del transporte en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y posteriormente se graduó como doctor en Economía en la Superior de Economía también del IPN. En el ámbito profesional, él ha sido profesor investigador en el Colegio de México, donde publicó 2 libros, Estructura y Desarrollo del Sector Transporte en México, y Llegando tarde al compromiso, la crisis del transporte en la Ciudad de México. Fue coordinador de Economía del Transporte y Desarrollo Regional en el Instituto Mexicano del Transporte. Él tuvo una amplia participación en el IMT, donde tuvo precisamente a su cargo la coordinación de temas de economía y transporte. También ha desarrollado diversas actividades de consultoría en planeación del transporte, en forma complementaria a las actividades docentes y de investigación. En el ámbito académico, él ha sido profesor y jefe de la carrera de Ingeniería en Transportes en UPIXA del IPN, donde impartió diversas asignaturas. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la maestría de Ingeniería del Transporte. También ha impartido otras asignaturas. Participa actualmente en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la maestría en Urbanismo, desde 1993 a la fecha, impartiendo la materia de transporte y vialidad. Y en la Escuela Superior de Economía también participa desde 2014 impartiendo las materias de Economía del Transporte, Modelos de Transporte, Logística y Transporte. Ha realizado más de 100 publicaciones entre artículos, 2 libros, capítulos de libro, documentos de investigación en el Colmex y publicaciones técnicas en el IMT bajo distintas líneas de investigación asociadas precisamente a transporte, urbanismo, economía del transporte. Ha dirigido 47 tesis de licenciatura, 5 tesis de posgrado
y cuenta con varios reconocimientos académicos, destacando la Presea Lázaro Cárdenas, que es la mayor condecoración que hace el IPN a sus alumnos o profesores, y también ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Entonces, agradezco mucho, doctor Islas, que nos hayas apoyado con esta ponencia y realmente reconozco la gran trayectoria que tienes. Bueno, pues, sin más, te cedo la palabra, doctor, para que nos comparta su presentación y terminando vendremos con la ronda de preguntas y respuestas. ¿Sale? Bueno, ¿cómo pongo la presentación? Bueno, lo más importante, evidentemente, pues va a ser la presentación. Entonces, a continuación voy pues a poner la presentación. Espero que se alcance a ver. ¿Sí? No, háblame bien. ¿Sí? A ver, creo que ya se está viendo bien. Bueno, entonces, voy a tratar de ser lo más conciso posible para abarcar. En realidad la presentación es un poquito larga, pero bueno, pues yo quedo a la disposición para eventualmente pues, atender cualquier comentario, cualquier duda. ¿Verdad? Y la presentación tiene como título Planeación Urbana, Vivienda y Movilidad. Evidentemente, por mi formación, mi experiencia, lo que quiero revisar es esta relación precisamente entre la movilidad y cómo de alguna manera el factor clave que no se ha atendido adecuadamente en nuestro país en particular, para que podamos tener acceso a la vivienda, curiosamente es el acceso a la vivienda y en contrapartida, uno de los problemas graves que tenemos es una política de asentamientos humanos que nos ha llevado a tener pues, realmente unos patrones de movilidad más que caóticos en la mayoría de las ciudades del país. Entonces, la idea es sentar las bases, dar algunas ideas bueno, que básicamente vienen de los años que he tenido como investigador, como profesor en varios lugares. Entonces, el primer tema, el primer elemento de la presentación es esta situación. Se maneja mucho un falso debate, que es ¿a qué le damos prioridad? ¿Al transporte o la movilidad? Por otra parte, también se comete el error de decir que transporte y movilidad son lo mismo. He escuchado personas hasta que dicen que es cacofónico, lo cual es una ignorancia impresionante, incluso lo que es el concepto cacofonía. Pero bueno, aquí el tema es importante. Lo que hay detrás de estos dos conceptos es por qué hay demanda de transporte. Entonces voy a tratar de ser muy breve, conciso, pero bueno. Para empezar, hay que reconocer que las ciudades se conforman o se pueden manifestar fundamentalmente a partir de lo que conocemos como la estructura urbana. Las ciudades, nos guste reconocerlo o no, tienen diferentes fisonomías, diferentes formas de organizarse. Estas se expresan en un concepto que en urbanismo reconocemos como estructura urbana. Yo aquí les doy una definición de estructura urbana. Con todo respeto les digo, si a los especialistas por ahí, que tengo muchos amigos que me dicen que no les gusta esta definición, pues propongan la suya, ¿verdad? Cada quien hay que proponer y la debatimos. Pero creo que esto consensa un poco la idea de que reconozcamos que la ciudad se subdivide en una gran cantidad de zonas que sí tienen cierta especialización. Esta especialización está vinculada a las actividades que se realizan en cada una de estas zonas. Y aquí lo interesante, estas zonas no trabajan en el vacío, trabajan en una estructura urbana, es decir, una interrelación con otras zonas, y qué es lo que definitivamente a la larga nos va a provocar los problemas o eventualmente las soluciones para la ciudad. Nada más para dar una idea de una de las muchas teorías que hay sobre cómo se organiza la estructura urbana, dejo la lámina así rápidamente, es de hace muchísimos años, ¿no? O sea, hay mucho que trabajar sobre el tema. Entonces, las ciudades, por ejemplo, ya no corresponden a esquemas meramente céntricos o de anillos concéntricos, que es lo que es una idea que predomina todavía demasiado en nuestro país. Nuestras ciudades ya son multicéntricas, es decir, tenemos varios polos o varios lugares importantes y zonas que giran alrededor de ellos. Aquí nosotros podemos hablar de las delegaciones y municipios que de alguna manera también están articulados con otros centros importantes. Todo esto lo que a la larga nos va a explicar la movilidad urbana. Nótese, la movilidad urbana la definimos
en el ámbito académico, y esta no es una definición, bueno, sí es una definición que yo propongo, puedo decir que es una definición mía, pero está a la orden para que la discutamos. Pero creo que consensa un poco la idea de lo que se maneja como movilidad urbana en la literatura internacional. Entonces, ojo, la movilidad urbana son los deseos o necesidades de trasladarse a las personas. ¿Y por qué? Porque estoy en una zona, pero necesito estar en otra. O la mercancía está en una zona de la ciudad, necesita estar en otra. ¿Por qué? Porque todas las zonas no pueden tener todos los satisfactores en términos de lo que necesita la población, o la población necesita ir a donde están esos satisfactores, que puede ser educación, empleo, etcétera, como vamos a ver a continuación. Por ahí se maneja mucho el concepto de BPDs, los especialistas manejamos el concepto de BPD como viajes persona día. Esto enfatiza que diariamente se repite de manera más o menos uniforme, con cambios importantes, con ciclos semanales, mensuales, etcétera, pero se manejan los viajes que realizan las personas dentro de la ciudad. Bueno, estamos hablando, eso es la movilidad. La movilidad son necesidades de desplazamiento que se caracterizan por tres importantes elementos. Un lugar de origen, un lugar de destino y el propósito o motivo por el cual nos desplazamos. Algo curioso, prácticamente cualquier libro de urbanismo, economía del transporte, etcétera, etcétera, se arrancan hablando de la problemática de transporte y primero no definen qué tienen por viaje. Después sucede que vemos que no todo el mundo entiende lo mismo por viaje. Por ejemplo, si ustedes ven, muchos administradores del transporte creen que los viajes son los tramos de viaje. No, señor, los viajes es el origen, destino que necesita realizar una persona por algún propósito. Ya como realiza el viaje dentro de los modos de transporte, provoca tramos de viaje. De ahí vienen unas confusiones que hasta en las encuestas de origen-destino, en los estudios que se hacen de la movilidad de la ciudad, provoca muchísima confusión. Tramos de viaje pues son los pedazos de viaje que se hacen dentro de cada modo de transporte. Por así decirlo, no puede ser que alguien diga que el metro está atendiendo 5 millones de viajes. No, está atendiendo 5 millones de tramos de viaje. ¿Cuántos viajes se tienen en realidad? Es otra la respuesta. Bueno, aquí, evidentemente, los principales drivers, como dice la literatura, o condicionantes, o que provocan la movilidad, evidentemente, la actividad económica. Recientemente, con todo el problema de la pandemia, hemos visto que ha tenido este manejo tan errático, pero bueno, se ha visto que algo importante que provocó, que nos incluyéramos, es una reducción de la movilidad, producto que se redujo la actividad económica. Es clarísimo. Cuando hay más actividad económica, hay más necesidades de movimiento, o sea, va a haber más movilidad. Por supuesto, el tipo y características de uso del suelo van a determinar mucho las necesidades. No hay una zona densamente habitada o densamente llena de servicios, de industria, etcétera, que aquellas que están con mucha menor densidad de población, de vehículos, de equipamiento, etcétera. Entonces, las características del uso del suelo de cada una de las zonas de la ciudad también determina el tipo de movilidad y su magnitud. Y por supuesto, la variable más importante, el tipo, las características de las personas que viven en cada una de estas zonas de la ciudad van a ser los factores que todavía hasta la fecha, como seguramente algunos de ustedes ya saben, se hacen encuestas de origen y destino para determinar estas características de la movilidad. Desgraciadamente, convencer a la Cámara, que haga presupuesto, que se reserve presupuesto para que estudiemos la movilidad no solo de la Ciudad de México, de todas las ciudades del país, debiera estar estudiando la movilidad, como se hace en todas las ciudades del mundo. Se le dedica una gran cantidad de recursos para que sepamos de dónde a dónde quiere moverse la gente y por qué. Si no podemos hacer un buen diseño de políticas públicas para movilidad y transporte, vamos a ver que son cosas diferentes pero complementarias, pero esas políticas públicas no se pueden realizar si no conocemos, si no investigamos, si no tenemos una idea clara de cuáles son las características de la movilidad, es decir, de las necesidades de desplazamiento de las personas. Nada más para dar una idea. El concepto que se maneja es de que las ciudades se caracterizan porque provocan líneas de deseo de viajes, es decir, otra vez una definición que propongo, es una definición mía, platicamos, pero bueno, lo que es un hecho irremisible, todos los días vemos que hay una convergencia de viajes que coinciden en cierta hora, dirección y cierto sentido de los viajes y fueron un bloque continuo. El concepto de líneas de deseo es un concepto de hace más de 70 años, no es un concepto ni siquiera novedoso, y eso es lo importante. Necesitamos estudiar la movilidad en la ciudad para detectar las principales líneas de deseos de viajes y atenderlas de manera prioritarias.
no todas con transporte público, algunas probablemente tengan que atenderse con transporte privado. Es decir, tenemos que identificar dónde poner los recursos y por qué. Para dar una idea, ya en 1983, la segunda encuesta origen-destino importante de la ciudad, al margen de los problemas metodológicos o resultados que ha tenido, se hizo en 1983 y mostraba estas líneas de deseo, es decir, estos principales movimientos. Muchos de ustedes, seguramente como yo, no ven reflejado lo que conocemos de la ciudad en el 83 en estas líneas de deseo. Pero bueno, el esfuerzo fue importante, el logro de tener una primera encuesta origen-destino se dio desde el 1983 y después ha costado mucho trabajo que se reserve dinero para hacer estos estudios. Afortunadamente, el último estudio se hizo en el 2017. Esperemos que no vuelvan a pasar otros 10, 15 años antes de hacer otro estudio de la movilidad, porque prácticamente hay que empezar de cero. Debiéramos estar haciendo estudio constante, frecuente. ¿Y qué creen? No lo hacemos. No hacemos un estudio frecuente de la movilidad para no tener que empezar, insisto, de cero o prácticamente de cero cada vez que queremos estudiar la movilidad. Entonces, regreso y reitero, ¿eh? La movilidad es deseos de viajar entre las diferentes zonas de la ciudad y se explica por la actividad económica y por una cierta estructura urbana, es decir, una cierta conformación de zonas que se complementan y que implican esta interacción entre ellas. Entonces, el comentario que tengo aquí pues, es este: no hemos hecho un buen estudio de la movilidad en nuestro país, ni entre las regiones del país, ni al interior de las ciudades. Es decir, tenemos un déficit grave de estudio, de conocimiento de cuáles son estas necesidades de desplazamiento. Y, entonces, si no tenemos una mejor investigación y conocimiento, análisis de cómo se desea atender esta necesidad, la respuesta en materia de transporte, que es el satisfactor, pues normalmente deja muchísimo que desear. Entonces, voy al tema. ¿Movilidad y transporte son lo mismo? No. La movilidad es la necesidad, el satisfactor es el transporte. Esto que casi coincide con el concepto que los economistas manejamos como oferta y demanda, se equipara. No es lo mismo. No quiere decir que la movilidad es la demanda y que el transporte es la oferta, pero es parecido. Si se acercan por ahí a mis cursos que doy en el Poli y en la UNAM, pues veríamos con mucho más detalle. Pero nada más quisiera yo ejemplificarlo aquí en este caso. En el caso, por ejemplo, de la alimentación, bueno, pues ahí está muy claro, no es lo mismo el hambre que la comida, no es lo mismo el apetito que la comida. Aquí es lo mismo, no podemos confundir la necesidad con el satisfactor, que casi es como decir confundir la oferta con la demanda. Reitero, son dos cosas, o como lo pongo yo aquí, son como las dos caras de una misma moneda, van totalmente vinculados. No puedo hablar de comida si no hablo del hambre, de la necesidad, ¿verdad? Así lo mismo, no puedo hablar de transporte si no hablo de la necesidad. Pero ¿qué creen? A veces nos ponemos a hablar de transporte y omitimos el hablar de a qué movilidad, a qué necesidad se está abocando ese transporte. ¿Cuál es el resultado? Malas decisiones en materia de transporte. Evidentemente, uno de los puntos que se puede dar es de que a este problema de movilidad y transporte se le han dado muchos enfoques de análisis. El que ha predominado más en mucho tiempo, característico de cómo creció el país, puede ver el problema de movilidad y transporte como un problema de congestión y con énfasis en construir carreteras o construir infraestructura. Evidentemente hace falta construir vialidad, hace falta construir infraestructura del transporte público, pero esto no ha resuelto los problemas. Sobre todo el segundo enfoque muy importante, cuidando los recursos que se van a orientar. Es carísima la vialidad, es carísima el de transporte y no nos podemos dar el lujo de malgastar el dinero que se requiere también en muchas otras necesidades del país. Pero además, aquí hay algo muy importante, estas inversiones en vialidad e infraestructura tienen un impacto definitivo en el desarrollo urbano. Nada más quisiera yo manejar un ejemplo que, bueno, sobre todo en mis clases en urbanismo en la UNAM, lo platicamos con mucho más calma. Cualquiera de las líneas de metro que ustedes me quisieran decir, piensen en la línea 3, la línea que ustedes quieran, ha tenido un impacto para provocar un crecimiento desordenado, caótico, que no fue planificado en la ciudad. Y viceversa, muchas veces, como lo vamos a ver en la lámina posterior, hay grandes desarrollos habitacionales, urbanos, económicos, de todo tipo, que no miden qué impacto van a tener en la propia habilidad del transporte. Y entonces ya vemos ahí la vinculación. Hace falta planeación del desarrollo urbano, por supuesto, y supeditar
a estas necesidades de desarrollo urbano, la infraestructura y la planeación propia del transporte. El transporte no se puede mover de manera independiente o por caprichos o por consultas a mano alzada. Tienen que hacerse los estudios correspondientes, tener las bases y priorizar los objetivos. Además, un enfoque que se dio en los años 80 del siglo pasado fue la necesidad de coordinar e integrar el transporte. Por ahí les dejo unas láminas donde trato de definir, trato de entender qué es la coordinación o qué se ha dicho que es la coordinación, qué se ha dicho que es la integración del sistema de transporte. Un tema que nos cuesta mucho trabajo y que en nuestro país prácticamente no he manejado es cómo poder participar democráticamente en las decisiones, que de pronto vemos que pues, por ahí se decidió construir una línea de metro, por ahí se decidió construir una vialidad, y uno diría, bueno, ¿y quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Estas decisiones quedan por ahí bastante oscuras, y que en lugar de abrirse y que se puedan ver pros y contras y evaluarse de manera lo más abierto, transparente posible, quedan ahí en decisiones en lo oscurito que pues, a alguien por ahí beneficiaron. Mucho más recientemente, otra grave problemática de la movilidad y el transporte es el tema de los efectos ambientales, o como seguramente ya algunos de ustedes dirán, sí, sustentabilidad, cuidado, no es lo mismo. El tema de la sustentabilidad es un tema muchísimo más amplio que el tema de los efectos ambientales nocivos, que por cierto son muy importantes desde el punto de vista de transporte, en consumo energético y daño al medio ambiente. Y bueno, los que se acumulen esta semana de enfoques posibles, uno que ha estado haciendo falta es la relación del transporte con el desarrollo. Por cierto, es donde viene el asunto. Primero tenemos que definir qué es el transporte, qué es el desarrollo. Por aquí ahí les dejo una serie de definiciones que es el transporte, desde las definiciones que encontramos ahí en Wikipedia o en el diccionario la luz más humilde que ustedes puedan ver, hasta definiciones que han dado algunas personas que le han dedicado mucho tiempo al tema. Evidentemente, transportar es llevar, ¿ya? Y portar, o sea, llevar a través de, aquí en este caso, una definición de un profesor de Ixtla del Politécnico, todavía vivo y todavía dando clase afortunadamente, nos dice que el transporte es un proceso tecnológico, económico y social, tiene la función de trasladar en el espacio a personas y bienes, venciendo barreras de tiempo y espacio. Bueno, esa es la parte poética. La parte más importante, manteniendo las propiedades cuantitativas y cualitativas. Si el transporte no está logrando trasladar a estas cosas que se necesitan transportar, a estas personas que se quieren transportar, si no está preservando sus características cualitativas y cualitativas, está dejando de cumplir su función. Y verán, por todos lados podemos ver que los transportes en México, desgraciadamente, si los evaluamos, tienen este grave problema. No están cumpliendo con esta función. No voy a irme tema por tema, pero sí enfatizar algo que es muy importante. Muy rápidamente, por ahí les dejo la referencia a una publicación donde pues, le dedicamos mucho tiempo a ver cada uno de los atributos de los temas de transporte. Y es que ese es el tema. Las decisiones que se toman en materia de transporte y vialidad no deben ser tomadas a la ligera, porque cada uno de los temas de transporte tiene diferentes atributos, o sea, características que le posibilitan realizar función. ¿Qué velocidad, qué capacidad, la seguridad, frecuencia, regularidad, costo, etcétera, etcétera? Yo aquí pongo 14 atributos. Hay autores que manejan mucho más. Yo he escrito mucho sobre esto. En algunos casos hay contradicciones con otros autores. Pero bueno, aquí lo importante es, el problema es que estos atributos tienen una interacción entre ellos. Es decir, yo aumento la capacidad, por ejemplo, pues esto va a ser un mucho mayor costo. Aumento la velocidad, seguramente va a ser en menoscabo de la seguridad y así por el estilo. Entonces, yo necesito ver qué combinación de atributos le doy al sistema de transporte, es decir, diseñar los sistemas de transporte, diseñar las políticas de transporte, sabiendo cómo combino estos diferentes atributos para garantizar el máximo impacto positivo en el desarrollo económico y social, en este caso en particular, en el desarrollo urbano de la ciudad. Un punto central, la eficiencia. Yo necesito, todo de la sociedad, todos los que estamos interesados en el tema, necesitamos que el transporte se realice con eficiencia. La definición que me propongo, les sugiero a ustedes, es que la eficiencia es cuando el transporte hace esta función que comentábamos, mover en el espacio preservando las características de las personas y las cosas, al menor costo total posible. Este costo se integra del costo del usuario, costos de las empresas estatarias. Poco se trata de subsidiar y de acabar con las empresas, que es lo que se ha hecho en muchos lados, políticas que han atentado realmente contra las empresas. No estoy defendiendo a las empresas transportistas a priori, pero hay que reconocer que en muchas ocasiones simplemente no se les deja florecer o se
se les ponen unos ambientes de corrupción y de desorganización que pues, provocan que tengamos las empresas de transporte que tenemos, que en algunos casos son francamente una organización casi cavernaria. Pero bueno, otro tema importante, también los costos sociales. O sea, no es posible que de pronto digan que cualquier banquete es buen lugar para poner una base de peceros. Evidentemente hay unos costos sociales ahí que tendrían que ser disminuidos. Si no entendemos esto y creemos que, pues es que así es que así es la vida, no, señor. Necesitamos que el transporte sea realmente eficiente, es decir, que minimice el costo total que tiene enfrente al usuario, que las empresas, que enfrente a la sociedad en su conjunto. Nada sencillo, ¿no? Pero ese debe ser el objetivo fundamental de un sector transporte que atienda la movilidad al menor costo posible. Me voy a pasar muy rápido a las condiciones de eficiencia, porque si no aquí me llevo todo el tiempo, y paso al siguiente tema que me encargaron, que es la relación entre el transporte y el desarrollo urbano. Para empezar, no estoy hablando de crecimiento, porque pues, sí, evidentemente a veces pensamos que el desarrollo es simplemente cómo ha crecido la ciudad. No, aquí el tema es, estamos en una definición, incluso ni siquiera de desarrollo urbano, de desarrollo en general. Me permito recordar la definición que don Víctor Elquidi, en paz descanse, decía allá en el Colegio de México de qué es el desarrollo. Él nos recordaba que el desarrollo debe estar un crecimiento de la economía. No es posible tener políticas que estén ahogando la economía. ¿A quién se le ocurre? Bueno, ustedes ya saben a quién se le ocurre. Acompañado de una transformación estructural y un cambio social. Eso es el desarrollo, o sea, tiene que crecer la economía. ¿De dónde vamos a sacar para mejorar a los pobres? Si es la prioridad, ¿de dónde? Pues tenemos que hacer que crezca la economía, pero tiene que venir esto como una transformación estructural. Esto no puede ser nada más por decisión o por decreto, por buena voluntad, ¿no? Esto tiene que venir transformando la forma en que nos relacionamos con un verdadero país en un Estado de Derecho, con una serie de... que tienen que cambiar muchas de las reglas con las que nos estamos manejando y que no nos han llevado sino al caos que sabemos que existe. Y el desarrollo tiene que venir acompañado de un cambio social. Imaginemos una ciudad que estuviera ofreciendo los empleos dignos que debiera estar ofreciendo, que esto estuviera acompañado de otro tipo de relaciones, no estas relaciones perversas que desgraciadamente hemos visto que se siguen dando, la forma en que muchas veces se maneja la relación entre los grupos sociales, y que fuera plenamente llena de respeto a todas las personas, a todos las condiciones, donde realmente nos respetáramos los unos a los otros. Bueno, más o menos, visiones más, visiones menos. Bueno, pues cuando estamos pensando en el desarrollo urbano, yo diría es cómo llevar estas ideas hacia el ámbito específicamente urbano. Yo podría decir, efectivamente, desde el punto de vista económico, me declaro ferviente fan del desarrollismo. Yo no creo que este país, insisto, sea cuestión de voluntarismo, sino cuestión de políticas públicas que nos lleven al desarrollo, mejorando las instituciones que tenemos. No nos queda de otra. No es destruyendo las instituciones, es reestructurándolas para que funcionen bien y para todos, no para un grupo. Pero bueno, ejemplos claros de esto tenemos en Japón y Corea, que aplicaron políticas de desarrollismo y hoy, pues bueno, ya hay que hablar de estos países, dónde están y dónde estamos nosotros. Un tema muy importante, ¿el transporte es consecuencia del desarrollo? Bueno, la respuesta que a priori pues muchos podemos dar o pueden dar es sí, es obvio. Pues no, señores. El transporte no es consecuencia automática del desarrollo. Un tren Maya no va a llevar el desarrollo automático donde va a trabajar. Eso es una falacia. Nunca el transporte por sí mismo trae como consecuencia el desarrollo. El transporte va a provocar el desarrollo como una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Para el desarrollo necesitamos transporte, ciertamente. ¿Qué tipo de transporte? Un transporte eficiente, por supuesto, de menor costo para todos, pero no es lo único. Podemos ver el caso de muchos lugares donde las carreteras están vacías, donde los transportes están vacíos. ¿Por qué? La zona no se ha desarrollado. ¿Y por qué no se ha desarrollado? Porque no era suficiente que estuviera la carretera, no era suficiente que estuviera la infraestructura de transporte. Entonces, esto es muy importante. Hay que entender la relación entre el desarrollo, en particular el desarrollo urbano y el transporte, es de ida y vuelta. Es como la famosa analogía con el huevo y la gallina. El asunto no es tan simple. Por supuesto, el desarrollo urbano, es más, lo voy a simplificar, el crecimiento de la ciudad, ¿es consecuencia del transporte? Sí,
Pero esto puede hacerse, por eso pongo estas flechitas pequeñas. Hay muchas ocasiones que pequeñas decisiones de desarrollo, es decir, una casita más, un mercadito más, pues esto va a implicar necesidades de transporte. Bueno, pero si en lugar de eso lo que tengo es una unidad habitacional de 10,000 casas, pues esto le implica necesidades del transporte bárbaras. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Bueno, en muchas ocasiones vemos que muchas de las ciudades están llenas de unidades habitacionales vacías. ¿Por qué? Pues porque no había la infraestructura para atender esa demanda. Si yo me voy a inaugurar mi casita, me las dieron con algunas trampas y algunas facilidades, y después no tengo cómo ir hacia el trabajo, hacia la escuela. Bueno, pues entonces simplemente se quedan ahí. Tenemos un problema gravísimo de unidades habitacionales vacías, principalmente porque no previeron esta relación entre desarrollo y transporte. Ahora, cuidado, el transporte también puede implicar el crecimiento o el desarrollo incluso urbano. Esto puede ser porque se van incrementando de poco en poco más vehículos. Estos vehículos le dan a las personas, nos dan flexibilidad, nos da posibilidad de irnos retirando. Pero también puede ser el caso, como lo expreso con una flecha enorme, de que de pronto, imagínense, piensen ustedes en la línea 12 del metro. Los que ya han llegado allá a la línea 12, allá en Tláhuac, podrán dar cuenta que cuando se inauguró, bueno, y todavía se pueden ver magueyes, se puede ver cómo irrumpió en un ámbito rural. Bueno, ¿quién va a parar el crecimiento de la ciudad hacia aquella zona? Pues de eso se trataba. Yo no he visto claramente cómo fue que alguien midió el impacto real que va a tener, cómo lo fue en su momento la línea A, cómo lo fue en su momento la línea 3. Hay muchas líneas de metro que han impactado de manera descontrolada, desorbitante, no programada al desarrollo, cuando menos al crecimiento de la mancha urbana. Entonces, estas dos interrelaciones deben entenderse y manejarse adecuadamente. Algunos, como decimos los economistas, hechos estilizados. En materia de movilidad y transporte, no voy a entrar a cada uno de ellos, no se espanten, pero sí hay algunas cosas que en las ciudades de nuestro país, y en particular en la Ciudad de México, se siguen dando, para bien o para mal. Podríamos abordar cada uno de esos temas en otra plática. Y aquí llega un punto que es muy importante. Ahora sí, ¿por qué hay una relación muy estrecha entre movilidad y vivienda? Bueno, vean ustedes, ya desde la encuesta Origen-Destino, que realizó INEGI en el año 2007, destacaba, como pueden ver en esta gráfica, que el hogar era la causa de la mitad de los viajes de los motivos de viaje. Uno podría esperar que fuera la mitad, porque se supone que en las mañanas salimos de nuestra casa, pero en la noche queremos regresar. Pues como ustedes pueden darse cuenta, no toda la gente regresa a sus casas o realiza otros viajes que no necesariamente es su casa, pero bueno. Entonces, el lugar donde habitamos es obviamente un motivo de viaje muy importante. El segundo lugar lo es el trabajo. Bueno, entonces, claramente, la ubicación del hogar y del trabajo son las principales determinantes de la movilidad, claramente en la Ciudad de México, y prácticamente esto es válido para cualquier ciudad del país. Bueno, entonces, la principal relación que hay entre movilidad y vivienda es que la vivienda es el principal factor que determina las características, las necesidades de movimiento dentro de la ciudad. El segundo es el del trabajo, ciertamente. Si observamos, por ejemplo, de la encuesta del 2017, precisamente los tiempos cuando regresamos al hogar o cuando vamos al trabajo, son los tiempos más grandes que se dan. Esto ha llevado a pensar, el diagnóstico es claro, es correcto, pero esto ha llegado a pensar que la solución casi mágica al transporte es planificar una vivienda pues cercana a los trabajos. Bueno, pues es una idea que así de simple, pues es poderosamente sugerente, ¿verdad? Yo recuerdo en el año del 83, cuando estábamos viendo la cuestión de la línea 8 del metro, pues mucha gente decía, ¿y por qué no gastan, en lugar de gastar en líneas de metro, por qué no gastan en ponerle a esos trabajadores que están movilizando, por qué no mejor se gasta ese dinero? Evidentemente esto implica una sobresimplificación del problema, porque en los transportes no nada más se mueven trabajadores, se mueven estudiantes, se mueven otras personas. Entonces yo le resuelvo el problema a los trabajadores, pero no les resuelvo el problema de movilidad a las personas. Esa es una parte del problema. Otro caso, si ustedes recuerdan, la Ford en Cuautitlán, hace muchos años, construyó una unidad habitacional
donde dijo, bueno, pues, ¿para qué voy a hacer que mis trabajadores estén haciendo grandes desplazamientos? Tengo una unidad habitacional cerca de los lugares donde ellos trabajan, reduzco la movilidad. Esto es cierto. ¿Cuál es el problema? A los pocos años, esta unidad habitacional ya no estaba habitada por los trabajadores de la Ford. Hoy en día, prácticamente nadie de las estaciones habitacionales que están en la zona cercana a la Ford Cuautitlán trabajan en la Ford Cuautitlán. Entonces, ¿qué falló? ¿Por qué tan rápidamente esta solución, entre comillas, dejó de serlo? Uno, la dinámica familiar. Bueno, hombre, le resolvieron el problema al trabajador, pero después sucede que no había escuelas. A lo mejor primaria, quizás a la secundaria, pero a partir de ahí, ya tienen ustedes el caso ahí de miles de jóvenes que tenían que pararse a las 2, 3 de la mañana para poder llegar a sus escuelas a las 7 de la mañana en la Ciudad de México, hasta que, pues, la locura, pues, ¿cómo van a seguir viviendo allá y teniendo sus escuelas acá en la Ciudad de México? O sea, hay un problema de dinámica familiar. También las señoras, pues, las compras las tendrían que hacer en lugares donde no querían. No es tan sencillo el asunto. Igualmente la dinámica laboral, bueno, si de pronto hay un trabajador de la Ford, le ofrecen un mejor trabajo en otro lado, pues nada más por la cuestión de que su casa está cercana, se va a quedar ahí. No, señor, me voy donde mejor me paguen. Igual las empresas. ¿Por qué contratar a alguien que está a 500 metros? Se puede contratar a alguien más productivo, más responsable, más capacitado, aunque venga de 5 o 10 kilómetros. Con esto regreso yo al tema de que en realidad lo que hay detrás de todo esto es una dinámica urbana. Si no entendemos la dinámica urbana, si no entendemos en particular cómo y por qué las personas compran sus domicilios, compran o rentan o están en un domicilio en particular, nunca vamos a resolver el problema a la larga de la movilidad. Ciertamente el problema de movilidad parte fundamentalmente de las decisiones que estamos tomando en materia de hogares, pero también de dónde estamos ubicando los centros de compra, los centros laborales, de trabajo, escuelas. Todo esto es parte de una dinámica urbana. Dicho de otra manera, si no planificamos a la ciudad, si no tomamos decisiones, y planificar la ciudad no es tomar decisiones dictatoriales, es buscar cuál es, dentro de los escenarios posibles, lo que más le conviene a toda la ciudad, mandar señales claras a todos para que todos tomen las mejores decisiones que les convengan. A alguien no le conviene, ¿por qué le vamos a obligar? ¿En qué estado estalinista estamos? No, señor. Se plantean las decisiones con transparencia para que cada quien tome la mejor decisión posible, dado los planes. Ahí en ese sentido, ese es el asunto. La planeación urbana, entonces, es un elemento importantísimo para que las decisiones que toman en materia de vivienda y de trabajo, que son quizá las dos más importantes, indudablemente, en el problema de la movilidad, pues no sean las únicas que se atienden, pero sí prioritariamente, insisto, en un ambiente de apertura, de planeación, donde las personas tomen sus mejores decisiones en el ámbito familiar, personal, sin imposiciones y sin estos esquemas que, bueno, mejor ya no les sigo. Y regreso a lo que yo comentaba hace un momento. En el caso opuesto de una falta total de planeación, están las unidades habitacionales fantasma, que ahora no se sabe qué hacer con ellas, ¿no? Están ahí deshabitadas y su principal problema es que no tienen una integración vial o de transporte con las ciudades están en las periferias, donde, bueno, se pusieron ahí, insisto, uno, por lenidad en los permisos. No hay planeación urbana y si la hay, o si hay una legislación, pues simplemente no se aplicó. Entonces se permitió que se hicieran estas viviendas en lugares donde el terreno era muy, muy barato, sí, ¿verdad? Pero no tenía las condiciones para un verdadero desarrollo, una convivencia y una integración con el resto de la estructura urbana. Tenemos un problema de un rezago institucional bárbaro. No solamente son de instituciones, sino sus leyes, los reglamentos. Ahí tenemos unos problemas impresionantes. ¿Por qué se pudo hacer este elemento, gran cantidad de unidades habitacionales fantasma? ¿Por qué están en nuestro país? Lo cual es absurdo. Hay enormes necesidades de vivienda en las ciudades del país, y al mismo tenemos unidades habitacionales fantasma. Pues que alguien me explique qué fue lo que pasó. ¿Por qué estamos en esta situación tan absurda? Bueno, evidentemente hay un rezago institucional, hay una falta de planeación, hubo demasiada lenidad, si no es que corrupción, en muchos de todos estos casos. Permítanme nada más decir muy rápidamente el caso del Reino Unido. Allá en el Reino Unido yo me sorprendí porque
antes de autorizar un desarrollo habitacional, un desarrollo comercial, un desarrollo industrial, además de revisar que esto sea compatible con los planes de desarrollo, con las limitantes que tienen allá los shires, los condados, los municipios, algo que se hace es, a ver, demuéstrame la interrelación entre transporte y desarrollo urbano. ¿Cuánto de transporte o de vialidad voy a requerir si tú estableces esta unidad habitacional, este mall? O sea, estos estudios se hacen a consultores que son supervisados por universidades. Las universidades no se van a prestar a ninguna tecnología porque va de por medio mucho de su prestigio, no debieran, que en México ya no sabemos, pero no debieran de prestarse. ¿Y qué es lo que sucede? Lo hagan consultores capacitados, que lo demuestren y que sean supervisados metodológicamente y en sus resultados por gente de la academia. ¿Cuáles son los resultados? Ustedes verán que cuando se inauguran obras viales, pareciera que toda la vida habían estado ahí esas arterias, o se inauguran grandes desarrollos comerciales, pero llegar a ellos, salir de ellos, desde el día que se inauguran, como si toda la vida hubieran estado ahí. ¿Qué lo quiere decir? Bueno, simplemente hay una planeación, en buena medida, insisto, respeta los derechos fundamentales de las empresas, de las personas, de las organizaciones, ¿sí? Pero manda las señales correctas en el mercado. Por supuesto, la planeación, como por aquí lo expreso, no es tampoco una panacea. Ya hago planeación y todo está resuelto. Una planeación que no se ha llevado a la práctica, insisto, de manera democrática, no sirve. Esto no es cuestión de adjetivos, pero ciertamente así debería de ser. La planeación, si no es un proceso en el que realmente participamos, la gran mayoría, y sobre todo que participen los que más tienen que participar, y ya ven que en estos tiempos en los que ahora el conocimiento es desdeñado y es satanizado, pues pasamos problemas, ¿no? Los que más saben son los que más deben participar y más deben aportar, y si en algo no sabemos, debiéramos hacernos a un lado. Pero bueno, eso es otra cuestión. Evidentemente, insisto, la planeación no es todo, porque cuando menos habría 5 grandes fases de la gestión de la movilidad y el transporte. ¿Ya? Además de la planeación, después vienen todos los aspectos de diseño. Por diseño yo entiendo el de definir cuáles son los atributos que debe tener el transporte para que atienda la movilidad. Después viene todo el tema de construcción. ¿Cuánto, cuándo, dónde, cómo va a construirse esta infraestructura o estas empresas de transporte? Después viene el tema de que no nomás es inaugurar. Después viene el problema grave de mantenimiento. Caso típico en nuestro país, inauguramos infraestructuras, inauguramos servicios, luego se nos olvida de que pues hay que darle mantenimiento. Los proyectos deben evaluarse integralmente, previendo cuánto nos va a costar su mantenimiento y cuánto nos va a costar su operación, cuánto nos va a costar estar trabajando día con día, incluyendo el caso de la infraestructura, que requiere una operación, una limpieza, un mantenimiento, una gestión de vigilancia, iluminación, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces no basta con planear si no hacemos todas las demás etapas de la gestión de la movilidad y el transporte. Perdón, los organizadores, no sé si todavía tengo tiempo, ustedes me dicen. ¿Voy bien? Bueno, yo creo que otros 10 minutos y lo esencial va a decir. Aquí yo quisiera hacer una distinción que a muchos amigos, en particular el medio académico, no les gusta, pero pues me da cierta utilidad, y con la dispensa académica, distinguir entre lo que es planificación y lo que es planeación. Porque, ojo, en nuestro país sí ha habido planeación, es decir, se elaboran planes. ¿Cuál es el problema? Llega el siguiente régimen municipal, estatal o federal y adiós esos planes. Si se llegaron a elaborar bien, van a dar un escritorio, van a dar una gaveta o van a dar el bote de la basura. Eso no sirve. Lo que necesitamos es planificación, es decir, encaminar nuestro futuro, realmente construir nuestro futuro. Esto suena a poesía y me dicen, es que ¿de cuál fumaste? Esto es poesía. No, no es poesía. Necesitamos prever hacia dónde vamos. Finalmente la planificación es eso, es mirar en un plano con proyectos hacia el futuro y tratar de prever hacia dónde vamos, no caminar a ciegas, no caminar dando tumbos o con ocurrencias o con puntadas o con, insisto, proyectos que se aprueban a mano alzada. No, señor, necesitamos fundamentar y demostrar por qué el camino que vamos a tomar es el mejor para todos, y hacerlo de manera constante, y hacerlo por planes que se van sustituyendo, que se van mejorando uno tras otro en un proceso permanente.
Eso es lo que entenderíamos por planificación. Entonces necesitamos planificación. Otra vez, si la planificación es democrática, no sirve, no es planificación, no es poesía. Si no construimos el futuro de manera conjunta, entre todos, no lo vamos a construir. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber resistencias y personas que no van a querer jalar. ¿Por qué? Porque no fueron tomadas en cuenta. Entonces la planificación o es integral, o es democrática, o es verdadera, o no sirve. Entonces, planeación ha habido. Yo creo que cierto tipo de planeación sí la ha habido. Porque eso me dicen muchos, oye, cuando dices que no hay planeación en México, está el plan fulano, está el plan mengano. Bueno, sí, pues estamos hartos, llenos de planes. ¿Cuál es el problema? Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, no se llevaron a la práctica por diversas razones. Aquí en ese sentido, la planificación del transporte, esto es consenso a nivel internacional, ¿sí? Va orientado a dos grandes tipos de acciones. Bueno, primero, como ya lo comentamos, el transporte tiene que hacerse de manera eficiente, atendiendo las necesidades de movilización, es decir, conociendo la movilidad para poder atenderla y hacerlo de la manera más económica posible. Necesitamos hacer dos tipos de estudios que todavía vamos empezando a hacer en México, pero no de manera completa, integral, continua, bien. Entonces, uno, el estudio de la movilidad, los estudios de origen, destino, distribución modal, etcétera, etcétera. Dos, hacer un buen análisis de cuáles son las alternativas administrativas, tecnológicas, que pueden atender esas necesidades. Si eso no lo hacemos, y eso típicamente, desgraciadamente, todavía no lo hacemos en el país, en particular en la Ciudad de México, bueno, pues entonces no estamos haciendo planificación del transporte. Sí hay ciertos avances, sí se han logrado algunas cosas, casi a pesar de los regímenes que han gobernado la ciudad. O sea, sí ha habido avances, pero evidentemente pues, salgamos simplemente a las calles y veamos cómo los problemas han rebasado por mucho lo poco que desgraciadamente poquísimo que se ha hecho. Entonces, bueno, la planificación, hay que reiterarla, tiene una serie de fases, tiene una serie de actividades que las tenemos que realizar, no nos podemos brincar, tenemos que saber exactamente bien en qué estamos parados. Es decir, tenemos que hacer un buen diagnóstico que tome en cuenta de manera global, de manera integral, toda la situación que estamos enfrentando. Luego, la planificación sin pronósticos, sin modelos, no volviéndonos tecnócratas y pensando que un modelo matemático o un pronóstico lo es todo. No, señor. Hay diferentes tipos de pronósticos y todos los pronósticos tienen riesgos. Y si hubiera un poquito de decencia en los que hacemos modelos, a veces no la hay, desgraciadamente, tendríamos que reconocer que nuestros modelos pues, a veces fallan. No, díganme lo que pasó con la pandemia, ¿no? Pero no hay es la situación de decir por qué fallamos o por qué no fallamos. Los que hacemos, nos dedicamos a la cuestión de los modelos, debemos reconocer que hay que hacer pronósticos y hay que decir cuándo van y hasta dónde van a servir. Pero necesitamos hacer pronósticos. No podemos brincarnos esta parte de modelar matemáticamente, de analizar, y eventualmente el pronóstico también muchas veces es por consenso. ¿Hacia dónde queremos ir? Porque el pronóstico no es nada más decir, pues lo que pasó en el pasado, pues que pase en el futuro. No, señor. Esto que pasó en el pasado, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Hacia dónde vamos? Es el caso de la Ciudad de México. ¿Hacia dónde vamos en materia de movilidad? Yo he venido haciendo un pronóstico que en el año 2001 casi me sacan de la Victoria Nacional, casi me sacan a pedradas. En una reunión que había sobre estos temas, yo pronostiqué que la Ciudad de México se iba a colapsar para el año 2010 en materia de vialidad. Entonces, alarmista, amarillista, no sé qué tanto. Bueno, me encontré unas personas por ahí del 2011, me dijeron, ¿qué volé? ¿Qué pasó? No, que se iba a colapsar la ciudad. Y oye, para hacer un recorrido que antes hacíamos en media hora, hoy lo hacemos en 4 horas. ¿Eso no es colapso? Que alguien me diga si nuestra ciudad está colapsada en la hora de máxima demanda. Esta ciudad está colapsada. No es posible que estemos haciendo recorridos de horas que debiéramos hacer de minutos. Esta ciudad está colapsada en materia de movilidad, en materia de vialidad, en materia de transporte, en las horas de máxima demanda. Sin embargo, pues te fallaron tus pronósticos. Bueno, pues probablemente me vayan mis pronósticos. Hoy en día yo digo, no sé a dónde vamos a llegar, porque definitivamente el colapso va a ser total. Dentro de pocos años no podemos seguir soportando, por ejemplo, que se incrementen a la circulación de 200 a 300 mil vehículos al año. Eso no lo va a aguantar. Por más que hagamos triples y quíntuples pisos, no lo vamos a soportar, simple y sencillamente, si hubiera el dinero para hacer tantos pisos. Entonces, necesitamos encontrar mucho más soluciones donde todos, no nada más un grupo reducido, todos participemos.
y, reitero, hagamos pronósticos de qué podría pasar, es decir, generemos opciones de solución, evaluemos cuáles son esas opciones de solución y seleccionemos la que más nos convenga como ciudad. Bueno, yo hasta aquí voy a dejar la presentación, dejo el material y quedo a la disposición para cualquier consulta sobre el material, por aquí les dejo, porque créanme, esta es una temática, es toda una especialización, es una temática en la que desgraciadamente, reitero, me incluyo entre ellos, habemos muy pocas personas en México, aquí en la ciudad en particular, y además la gran mayoría de nosotros no nos toman en cuenta. Normalmente pues, ha pasado este problema de que nombran funcionarios que no tienen ni la más remota idea de lo que tienen en las manos y se llenan de cuates y de personas que tampoco tienen idea de lo que tienen en las manos. Por eso tenemos lo que tenemos. Se requiere darle más respeto a los especialistas, se les requiere dar más respeto al conocimiento, se requiere que haya más personas y esa es la chamba de los jóvenes. Ese es el reto de todos los jóvenes que vienen por detrás y que no hagan las cosas tan mal como lo hicimos las generaciones anteriores. O, en su caso, y en el mejor de los casos, pues que recuperen lo valioso que se ha hecho, porque se han hecho cosas valiosas, poquitas. Yo soy muy pesimista, yo creo que le hemos fallado a esta ciudad, le hemos fallado a este país. Los de las generaciones actuales no estamos dejándole el país a nuestros jóvenes, el país que debiéramos de dejarles. Bueno, ese es el reto que ahora tienen los jóvenes. No le dejen a sus hijos lo que nosotros ahora le estamos dejando como país a todos ustedes. Y bueno, quedo a su disposición para pues todas las observaciones que me quieran hacer. Sí, muchas gracias, Víctor Islas, por esta plática tan reflexiva, tan interesante. Y entonces abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Como habitualmente hacemos en el orden 3 preguntas. Una ronda de 3, cedo la palabra, doctor, para que nos apoyes con las respuestas. Y como ustedes saben, cada pregunta tendrán hasta 1 minuto para formularla. Entonces empezamos con Jorge Palacios. Por favor, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Doctor Víctor Islas, felicitarlo por su exposición. ¿Qué opinión le merece la situación que prevalece actualmente en la zona industrial Vallejo, en Azcapotzalco, la cual ha ido perdiendo su vocación como polo de desarrollo industrial para dar paso a centros comerciales y habitacionales, siendo que uno de los problemas principales que tenemos es la falta de agua y la saturación de vialidades? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Palacios. Continuamos con Aldo Carrillo. Por favor, Aldo. Ok, buenas tardes a todos. Maestro, muchas gracias por su exposición. La pregunta es muy puntual. ¿Qué opinión le merece el proyecto del cablebús? Yo me encuentro en la alcaldía Gustavo Madero y de hecho la parte donde se está o la que se pretendió o se pretende beneficiar es Cuautepec, donde sería una de las terminales y la otra sería en Indios Verdes. Me gustaron mucho los conceptos que manejó en cuanto a la planeación, que debe ser democrática, que debe de ver hacia el futuro, es decir, muchos conceptos, pero en particular usted si conoce el proyecto o qué opinión le merecería este proyecto del cablebús, suponiendo que lo van a, si resulta en esta parte de Cuautepec, lo van a lanzar en otros rumbos. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti, Aldo. Y continuamos con Carlos Díaz, por favor. Doctor, 2 preguntas muy puntuales, rapidísimas. ¿Cuál consideraría usted ya, en la perspectiva de ciudad que tenemos el día de hoy, el medio de transporte masivo del futuro de esta ciudad? ¿A cuál le apostaría usted? Y como segundo, ¿alguna sugerencia bibliográfica? La Ley de Movilidad del Distrito Federal tiene ya 6 años de antigüedad, la última publicada. ¿Alguna referencia bibliográfica que usted nos pudiera recomendar para tener un poquito más carnita donde investigar o donde obtener ideas nuevas, frescas para esta ciudad? Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Bueno, entonces ahora sí te cedo la palabra, doctor, por favor. Bueno, en relación a proyectos, creo que será muy aventurado de mi parte en este momento entrar al detalle
de proyectos específicos. Pero bueno, pensando en la primera pregunta que era sobre es la zona, lo que estaba pasando, que es una zona muy cercana a donde yo vivo, por cierto, creo que más o menos conozco y coincido plenamente con lo que dice Jorge Palacios, ¿no? Sí, efectivamente, se está dando un proceso de transformación y es parte de un poco de lo que yo estoy argumentando. Quisiera pensar, pero hasta el momento no he encontrado elementos, pero quisiera pensar que esto es parte de un proceso de regeneración urbana. Quisiera pensar que detrás de esto verdaderamente hay un plan. Quisiera pensar que detrás de esto los actores sociales que debieran intervenir están interviniendo. Me da la impresión que no es así. Me da la impresión que efectivamente hay un proceso caótico, quizá deliberadamente caótico, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores, me da esa impresión, donde efectivamente de pronto vemos cosas inexplicables o que no tienen un verdadero sentido y que en lugar de mejorar el espacio urbano, pues lo están degradando. Entonces, sí, ciertamente, esto se va dando de una manera mezclada con la problemática que de por sí ya tiene toda la ciudad, es decir, la saturación de las vías, en particular, se da en prácticamente toda la ciudad, pero por supuesto se va a dar con mayor énfasis en aquellos lugares donde no prevemos el impacto que van a tener, por decir Plaza Vallejo, ¿no? Yo quisiera pensar si se hizo el análisis de la cantidad de vehículos que llegan a esta plaza en particular, si realmente esto, en cuánto afectaba las avenidas por las cuales eventualmente se llega, o llegamos, yo he llegado a ir a la plaza, hay una medición de este impacto, se previó lo que iba a suceder, se está realmente preparando para que las personas lleguen en transporte público. La impresión que tengo es que no. La impresión que tengo es que los planes de transporte van por su lado y los planes de desarrollo urbano, si es que hubiera esos planes, pues van por el otro. O quisiera más bien decir, las acciones que se hacen en materia de desarrollo, de crecimiento, de modificación de la ciudad, pues van por su lado, de manera, alguna vez me dieron la palabra que no me gusta, pero bueno, hasta parece chocarrera, es una cosa así, rarísima, pero sí, efectivamente, ¿no? Sí, la impresión que tengo es de que es un caos. Reitero, yo he buscado, he preguntado, y no veo que esto sea parte de un plan, un programa, que además, insisto, que sea previsible y que todos los que quisieran participar, fundamentalmente los que ya están o estamos aquí, pudiéramos participar. Evidentemente, pues no nos preguntaron, o sea, no nos han preguntado. Se toman acciones y decisiones que de manera local, por supuesto, sí podrían tener y tienen consecuencias evidentes en la cotidianeidad del transporte y de la movilidad. Esto por lo que se a esta primera pregunta. La segunda, si no me recuerdo, fue sobre el cablebús, ¿verdad? Yo sería promotor y defensor de medidas como estas del cablebús. Por supuesto, todo proyecto debe estar sujeto, en mi opinión, a 3 condiciones fundamentales. Primera, esté bien diseñado técnicamente. Y este diseño tecnológico, evidentemente, implica los espacios, problemas de ingeniería civil, problemas de, evidentemente, emergencias, en fin, todos esos detalles, pequeños detallitos técnicos que de pronto nos damos cuenta que uno dice, bueno, de pronto ponen un pilote en medio de una calzada y le reducen la vialidad, o como la línea A del metro, ¿verdad? Literalmente avientan a miles de personas hacia la avenida Zaragoza y no hay la correspondencia con otros modos de transporte. Es decir, el proyecto debe de estar bien diseñado técnicamente. Segunda condición, el proyecto debe de ser viable y de manera viable económica, sustentable económicamente. Es decir, el proyecto debe tener la demanda que le garantice que se va a sostener sin subsidios, porque ya desde el principio entramos con subsidios, el proyecto ya empezó mal. El proyecto quiere decir que no se justificaba por sí mismo. El proyecto no puede empezar con subsidios. Eso es, o si fuera el subsidio sea transparente, justificado y temporal. Esas son las características del subsidio. Y me da la idea, vean el caso del metro, tenemos un subsidio que es permanente, totalmente oscuro, totalmente raro, ¿verdad?
y que en muchos casos no se justifica. Yo creo que muchos que usamos el metro, pues podríamos pagar mucho más de los 5 pesitos, pero no lo cobran. Entonces nos están subsidiando a muchos y a otras personas quizás deberían ni siquiera cobrarles. Si es esta política social, entonces ni se está justificando, ni es transparente, ni es temporal. Tampoco voy a estar subsidiando a alguien por toda la vida. Subsidio significa ayuda. La ayuda siempre debe ser temporal o no es ayuda. Termina siendo una rémora, termina siendo otra cosa. Sobre el modo de transporte para la Ciudad de México, los transportes públicos. Miren, algo que ya no llegué en la presentación, pero pues por ahí se los dejo y efectivamente por ahí podré yo recomendar alguna bibliografía. La verdad es que la bibliografía es muy amplia y algunos documentos son algunas veces medio tendenciosos, pero sí yo con mucho gusto, por medio del doctor Gerardo Ángeles, les paso pues la bibliografía que yo manejo en mis cursos de Maestría de Urbanismo o acá en de Economía. Con mucho gusto les comparto la bibliografía y la comentamos. Yo reitero, el tema es profundo, es amplísimo, y sí, la literatura es vasta, hay que ser muy cuidadoso porque tenemos de pronto inundado en documentos que dicen prácticamente lo mismo, ya no encuentra uno nada realmente nuevo. Ahora, decía yo, en esta literatura y lo que se puede conocer en general, yo soy y lo digo, mi definición de coordinación del transporte que les dejo por ahí en las láminas, ¿cuál es mi opinión? Yo no creo que la solución mágica sea un solo modo de transporte. Que creo que no se formuló así la pregunta, yo no estoy diciendo eso, no. Pero creo que sí hay muchas personas que de pronto dicen, ¿cuál es la magia? Así como lo creo en estatizaciones y privatizaciones, a ver, espérenme. ¿Cómo y por qué? O sea, las cosas no son blanco y negro, las cosas tienen muchas tonalidades. Así sucede con los modos de transporte. Tenemos muchos modos de transporte, cada uno de ellos tiene diferentes atributos, es decir, diferentes características para atender la demanda y dar la solución. Esto me vincula, pendiente la pregunta de que si podemos poner cablebús en otras partes de la ciudad, por supuesto. Por ejemplo, si se justificara el cablebús, yo no estoy totalmente seguro de acá. Es atractivo el que están poniendo acá, es sugestivo porque efectivamente si es una parte alta que tiene dificultades por el desarrollo caótico que se dio precisamente en esta zona y ya no hay la vialidad como para bajar a miles de personas, hombre, y si el cablebús se justifica, a lo que yo tuve acceso no me convenció. Pero bueno, esperemos que yo me equivoque y que sí funcione. En otras partes de la ciudad, por ejemplo, en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella o en el Cerro en Santa Catarina, no sé si hay otras zonas donde se dé esta característica, donde el cablebús tiene plena justificación. Hombre, ahí pensar en las propias combis. Bueno, pues, evidentemente no. Entonces, aún las combis, los peceros, tienen su lugar dentro de la estructura del sistema de transporte. Es decir, hay modos de transporte de gran capacidad, de alta capacidad, que pues debemos de ubicarlos. Es mi definición de coordinación del transporte. El transporte es coordinado si está en la posición geográfica, estratégica, administrativa que le corresponde. Por ejemplo, hay algunas líneas de metro, el metro de la línea 2 sobre Tlalpan, hombre, que tiene una función innegablemente bien, porque estructura el transporte de norte, del centro hacia el sur de la ciudad, y a partir de ahí se pueden estructurar, así como si fuera el sistema circulatorio, otros modos de transporte que lo alimenten. Entonces, muy bien, cuando vemos que, por ejemplo, hay líneas de metro vacía, la línea 4, entonces evidentemente no fue solución, porque ahí lo demuestra, está vacía, y se está subsidiando, invirtiendo dinero para su operación. Es un gravísimo error el que se cometió con línea 4, y ahí lo tenemos. Es un error que es muy difícil, ni modo que lo tiremos. ¿Qué hacemos con línea 4? Entonces, por eso yo diría que a priori yo diría, sí, necesitamos más líneas de metro, sí, siempre y cuando se justifiquen. ¿Necesitamos más microbuses? Probablemente sí. Aquí la pregunta es, ¿dónde y por qué se justifican? Vámonos por ahí. Un tema muy importante, las bicicletas. A mí muchas personas me insisten, entre ellos mis hijos me dicen que apoye. Yo, ¿por qué no apoyo las bicicletas? No, sí, me encantan las bicicletas y apoyo las bicicletas. Ojo, las bicicletas ya no pueden ser la solución, al menos para la gran mayoría de los usuarios de la Ciudad de México. ¿Por qué? Tenemos viajes que hoy en transporte público me llevan entre 3 a 4 horas.
personas que van de Chalco a Tlalnepantla, pues que les voy a hacer que viajen 4 horas de ida y 4 horas de regreso y que lleguen casadísimos a su casa. No, o sea, ¿y por qué no se cambian? Pues ya llegamos a ese tema. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente vive donde vive y trabaja donde trabaja? ¿Se podrá mejorar eso? Por cierto, no conozco políticas públicas que promovieran eso. Efectivamente, si una empresa dice, oye, yo le voy a dar preferencia a igualdad de circunstancias, lo cual es muy difícil, pero a igualdad de circunstancias voy a preferir a los que vivan cerca. Hombre, sí, pero estas personas que ya viven cerca, se van a venir para acá, ¿ya tienen previsto qué va a pasar con los restos de sus familiares? Si no, tragedia. Yo tengo el caso, y lo he comentado, a veces los proyectos de movilidad en bicicleta, cuando no están bien diseñados, es el mismo caso, no tienen demanda, no tienen lógica, no están bien integrados en la ciudad, provocan más daño porque después todos dicen, ¿ya ven sus ciclopistas? ¿Ya ven cómo no sirven? ¿Ya ven cómo no es solución? No, sí hay lugares donde los corredores para los ciclistas, van a funcionar muy bien diseñados, bien justificados, bien integrados con el resto del transporte. Por supuesto que las bicicletas tienen su papel para movilizar. Un problema importante, la bicicleta puede ayudar para el último recorrido, el recorrido de los últimos 2-3 kilómetros, ¿sí? Pero no para los grandes recorridos. Pero ¿qué pasa si combino la bicicleta con un modo de transporte masivo? Lo que no hemos tenido en la ciudad y que se ve que no está tan fácil. Tener puntos donde yo pueda llegar y dejar mi bicicleta con seguridad, que pueda transportar con seguridad y después al regreso de mi viaje pueda agarrar mi bicicleta sin tener que arriesgarme al tránsito con conductores terriblemente agresivos contra los ciclistas. Entonces, ese es parte del problema. Si de pronto yo hago corredores para prácticamente lanzar reforma, insurgentes, lanzar a los automovilistas contra los conductores, contra los ciclistas, yo lo pensaría muchísimas veces antes de pensar que lo que nos hace falta es una red de arterias ciclistas. A ver, vamos viendo dónde están los corredores ciclistas, donde de manera segura puedo yo garantizar, porque ese debe ser el elemento fundamental, que los ciclistas van a hacer estos recorridos cortos para llegar a sus destinos o un modo de transporte masivo. Entonces, pues esa sería por ahí más o menos mi respuesta, que creo que también ya me excedí. Gracias. Necesitamos por ahí el mejor modo de transporte en la mejor ubicación posible. Sí, gracias, doctor. ¿Qué les parece si hacemos una última ronda de preguntas y respuestas? Ustedes saben que la lista ya se pasó a las 7 de la mañana. Agradecemos que permanezcan ustedes aquí con nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta segunda ronda, que es Fabián Hernández. Por favor, Fabián. Perfecto. Bien, bueno, primero, gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento. Mi pregunta va relacionada con la falta de vivienda adecuada para muchas personas, que creo que es una de las consecuencias de la rápida urbanización. Porque, pues sí, o sea, creo que las ciudades son bien importantes en el impacto del Producto Interno Bruto del país o de cualquier país, pero al mismo tiempo sí son este punto focal, pues por así decirlo, de desigualdades tan grandes. Incluso podemos aquí en la Ciudad de México ver cómo de una colonia a otra las diferencias tanto sociales y económicas pues bien marcadas. Entonces la pregunta es, ¿qué puede proponer el gobierno en turno para implementar de forma concreta, claro, un crecimiento urbano? Porque creo que sí es importante, pero con viviendas más planificadas, con decisiones planeadas, como usted bien dijo, adecuadas y dignas para todos y todas. Justamente también para que los traslados de muchas personas no sean tan largos. Gracias. Gracias. Y Fabián, continuamos con... Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por la plática. No sé qué opines, pero me parece que los especialistas en vialidad y en transporte son como médicos forenses que tratan de reactivar un cadáver. ¿Han pensado en diseñar, por ejemplo, una ciudad? Lo que tenemos aquí es una ciudad que tratan de arreglar y tratan de seguir creciendo, mientras que el modelo europeo
por ejemplo, o el modelo americano, es más bien tener muchas ciudades pequeñitas, ¿no? ¿No sería bueno que los especialistas en movilidad y transporte pensaran en el diseño de nuevas pequeñas ciudades con todos los servicios? Creo que sería más económico y rentable, ¿no? Quisiera oír tu opinión. Gracias. Gracias, Rafael. Y continuamos con Rebeca Quiroz. Por favor, Rebeca, si pudieras activar tu cámara. Y tu micrófono también. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. ¿Me escuchan? Ah, ok. Buenas tardes a todos. Doctor Víctor, lo felicito por la ponencia. Yo soy urbanista y estoy totalmente de acuerdo con usted en varios puntos que tocó, sobre todo en la cuestión del desorden que hay en la ciudad, porque bien sabemos que este ha sido un patrón de comportamiento demográfico que ha provocado, ¿no?, este crecimiento desordenado, desbordado en la Ciudad de México, en las últimas décadas, evidentemente, ¿no? Y que se ha ido, y esta urbanización se ha derivado en una fuerte expansión hacia la periferia, el suelo de conservación. Yo creo, o sea, que nos hace mucha falta la inversión en el ramo de la construcción de la vivienda en esta ciudad. Evidentemente la infraestructura es indispensable, pero pues el tema es tan amplio que no nos llevaría muchísimas horas. Entonces la pregunta sería, ahorita, ¿usted cómo está viendo el papel del INVI hoy en día en la Ciudad de México con este gobierno de Morena? ¿Y hacia dónde cree que debería de crecer la ciudad? Gracias. Gracias a ti, Rebeca. Y le cedemos la palabra al doctor Islas para que nos apoye con las respuestas. Bueno, a ver, pensando en la primera cuestión sobre las necesidades de vivienda. Entonces, la primera situación sobre la vivienda, sí, el problema de vivienda, como muchos otros problemas de la ciudad, evidentemente no se va a resolver, no se podría resolver en un solo periodo, gestión, ¿no? Quienes proponen eso, evidentemente, nos están tomando el pelo, ¿no? O sea, precisamente algo que ya se comentaba, ¿por qué otras ciudades han resuelto el problema? Otra vez, porque lo planificaron, y la planificación se lleva mucho tiempo. Cuando alguien nos propone, ¿verdad?, que en 15 minutos resuelve los problemas, pues lo puede hacer con la mejor voluntad del mundo, lo puede hacer por impacto político, evidentemente no lo va a cumplir. Yo lo que he visto cuando he trabajado en este tipo de proyectos es que casi siempre lo que hay es una urgencia, lo que hay es casi un dolor en el estómago para, efectivamente, decían, pues prácticamente, por eso llamé uno de mis libros Llegando tarde al compromiso, porque así sucede, pareciera como que pues ya llegamos tarde, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya llegamos, por eso se llama así mi libro, ¿no? Llegamos tarde al compromiso, tampoco un poco haciendo alusión de que pues casi siempre le echamos la culpa al transporte cuando llegamos tarde, voluntariamente siempre es así, pero bueno, esa es la sensación que da, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que la visión debe ser no tan pesimista, como me vi en mi título del libro. Debemos pensar en que, bueno, todavía hay tiempo para hacer muchas cosas, sí, hay que sentar las bases, y esto tendría que ver con la pregunta que hacía la señorita Rebeca Quiroz, sobre el papel del INVI. Yo no he visto, ni planes ni acciones que me convenzan contundentes. Quizá habrá que darle un poquito más de tiempo y juzgar a partir de lo que pues, ya se pueda ver, ¿no? Esto va correlacionado con qué podemos hacer, o sea, qué se puede hacer con el tema de la vivienda. Evidentemente, uno de los problemas graves es que el costo de construcción es elevado. Aquí el problema es quién va a asumir ese costo de construir esas viviendas. Otra vez, si vamos a plantear esquemas de estos subsidios, en particular por razones políticas para cierto clientelismo, de entrada, no. Segundo, lo va a pagar el resto de la sociedad, yo diría, con verdadero subsidio. ¿Por qué y cómo? Ahí sí yo ya me resisto. Si en el transporte me resisto a los subsidios, no los condeno, creo que tienen en algunos casos cierta justificación. En materia de vivienda yo me resistiría totalmente al subsidio, al dar casas gratuitas o demás, y a sociedades en su conjunto, a personas que quizás incluso se van mal acostumbrando, ¿verdad? Desde sabemos que así sucede,
a que les den las cosas subsidiadas y no pugnan por un espacio. Ahora, tampoco, ya sabemos, si le dejamos todo a estas clases sociales, como decía, ¿verdad?, que están imposibilitadas para construir una vivienda, les dejamos todo el peso, probablemente también sea una política incorrecta. Ahí el tema es el siguiente: ¿cómo diseñamos políticas para construcción de vivienda que no constituyan un fardo para las finanzas de la ciudad, ¿verdad?, y que sí faciliten no solamente la autoconstrucción? Por ahí ya se comentaba el caso de las constructoras. Hoy pareciera que la idea es ponerle la mayor cantidad de trabas posibles a los que quieren construir para vender, y luego con estas ideas que por ahí han soltado de requisar casas o que hacer que las personas se quieran rentar. Si van a empezar con estas ideas de que el que rente se ve en riesgo de perder la propiedad, ¿saben qué? Pues entonces esto va a hacer que haya mucho menor oferta de vivienda, y los que a la larga van a salir perjudicados son los que supuestamente quieren defender, los desposeídos y clases populares. O sea, estas son políticas que evidentemente no pueden funcionar. Entonces, yo creo que sí debemos apostar por estas unidades habitacionales de relativamente bajo costo, pero lo cual no quiere decir de malos materiales y de mala construcción, no. Es decir, de buscar cómo reducir el costo costo de esas viviendas, y probablemente esto implique que sus dimensiones sean mayores de las que actualmente hacemos. Estas ciudades habitacionales que son de un solo piso, ¿verdad?, en el caso de Oriente, etcétera, etcétera, pues ahí se ve la consecuencia clara, ¿no? O sea, también tiene problemas graves de movilidad. Sí podríamos ir procurando que haya una mayor densificación. A lo que no, un problema grave de todo esto que hay detrás de esto es que no le hemos entrado todavía, sean el tipo de unidades habitacionales que se trate, es la gestión de las unidades habitacionales. Los que viven o han vivido en condominios y departamentos saben a lo que me refiero, ¿no? Es decir, poder manejar las famosas acciones de condóminos, no haya personas que no quieren pagar las cuotas o que se roban lo que se pueden robar. O sea, la gestión de las unidades habitacionales es gravísimo, porque no nada más es comprar la vivienda, después es pagarle los servicios y el mantenimiento correspondiente, lo mismo que cualquier otro proyecto de transporte o de lo que sea. Y cuando tenemos personas, ¿verdad?, que reciben las casas demasiado baratas, demasiado económicas, con toda clase, y casi no son a base de expropiaciones, no son verdaderamente compromisos que hagan las personas, prácticamente expropian las casas, tenemos un problema gravísimo de la gestión de la convivencia social. Ciertamente, entonces, para resumir, el tema yo creo que sí, hay un problema de demanda de vivienda real, que por cierto, creo que había que cuantificar. Yo hasta ahora no he visto estudios serios que nos digan y justifiquen realmente qué tipo de vivienda, uno, y dos, cuáles son las formas o las modalidades para construir esa vivienda, tanto en su construcción como en su comercialización y eventualmente su uso. Es decir, acotando el tema, el caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México en particular, sabemos que se dio este proceso, sobre todo de construcción en la periferia, por esta restricción absurda, autoritaria, que se tomó hace algunos años, de prohibir que sobre todo en las delegaciones centrales, se hicieran modificaciones o construcción de vivienda nueva. Bueno, pues obvio, los municipios del Estado me dijeron, pues aquí hay demanda, pues yo mero, ¿verdad? ¿Esto qué provocó? Bueno, pues provocó el decaimiento incluso, ¿verdad?, de la construcción de vivienda y del mejoramiento de la vivienda en la zona central de la Ciudad de México, a contrario de la tendencia de que sí, a pesar de que sí la ciudad se ha despoblado, a pesar de que ciertamente hay cierta tendencia, digamos, no la llamaría natural, sino explicable, de por qué las personas cada vez quieren vivir menos en el centro de la ciudad y se han ido hacia la periferia, pero si esto lo acompañamos de políticas absurdas como estas prohibiciones a rajatabla de construir en la ciudad o de mejorar la vivienda, bueno, pues explica uno por qué de pronto los que terminan aprovechando estas circunstancias, no necesariamente con planes o con medidas adecuadas, pues terminan siendo los lugares menos adecuados. Yo reiteraría, por ejemplo, un tema muy importante. Hacen falta trenes suburbanos, no solamente en la Ciudad de México, que permitieran eventualmente conectar, por ejemplo, a la Ciudad de México a lugares donde tengamos oportunidad de planificar bien el desarrollo urbano de estos lugares. Por ejemplo,
la idea que se ha manejado tanto tiempo, pero que le cuesta mucho trabajo a mucha gente. ¿Por qué no tener conectada la Ciudad de México con las ciudades de la zona centro? Querétaro, Puebla, Cuernavaca, por supuesto, Toluca, bueno, no fui en orden, Pachuca. ¿Por qué no tener un tren en forma de circunferencia que conecte estas ciudades y estas ciudades con el centro de la ciudad? Y quizá tuviéramos la oportunidad de lograr un mejor crecimiento de estas ciudades. Es una propuesta que no es mía, por supuesto, es una propuesta que hace mucha gente. Bueno, ya ven ustedes que ahora, o sea, dificultades, parece que apenas va el proyecto del tren a Toluca, un tren que, por cierto, ya sabemos las dificultades por las que ha pasado, pero necesitamos, nada más yo diría un detalle, hay vías, hay posibilidades de construir en las vías actuales sistemas de transporte de pasajeros, pero bueno, tampoco se ha querido tocar los intereses de las empresas ferroviarias, y lo cual no necesariamente quiere decir que se les lesione, se puede llegar a arreglos con ellos para que ellos no establezcan servicios de pasajeros en esas vías que hoy por hoy están prácticamente con bajos niveles de utilización. Pero bueno, entonces, pensar que tenga que crecer necesariamente la Ciudad de México, quizás no. Quizás, ¿por qué no pensar que ya no nos constriñamos a la Ciudad de México, sino pensemos en la región centro de la Ciudad de México, porque hoy por hoy sí hay formas de establecer sistemas de transporte masivos de relativamente bajo costo que permitieran, ahora sí, planificar mejor estas ciudades y no quererlas concentrar todas en la Ciudad de México. ¿Por qué todos en la Ciudad de México? Ahora, dentro de la Ciudad de México, evidentemente, pues lo que se plantea tiene que estar, reitero, bien planificado. Y reitero, la planificación es un proceso de larga data. Es un proceso que no es cosa de que ahorita hago un plan y mañana lo echo a andar. Quizá en todo caso lo que podríamos hacer en este sexenio, tanto en materia de transporte como de vivienda, como del sector o problema urbano que ustedes me digan, es probablemente sentar las bases para que otro gobierno que quizá coseche. Esto requiere un poquito de modestia política, de saber que apenas se podrán sentar las bases y no resolver los problemas en el corto plazo. Bueno, esa es una opinión, pues bueno, por supuesto está sujeta a debate, ¿verdad? ¿Qué pasó, Adriana? ¿Me sacó? No, te seguimos escuchando, doctor. No sé por qué, ¿qué pasó? Sí, te seguimos escuchando y pues muchas gracias por tus respuestas. Sí, ¿va? ¿Habías terminado? Sí, ya, esa sería mi respuesta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos todavía un par de preguntas, pero vamos a suplicar por favor a los compañeros que si nos apoyan, si ustedes así lo deseen, que nos escriban su pregunta al correo de estudios para que se las hagamos llegar al doctor Víctor Islas para que amablemente nos apoye contestando estas preguntas que quedaron pendientes, ¿no? Y pues sí, agradecemos mucho tu presencia, tu participación, doctor, por esta plática tan interesante. Agradecemos a todos ustedes por siempre permanecer incluso ya en este horario. Y recordarles que el próximo lunes tenemos la participación de Jorge Lara, el maestro Jorge Lara, muchos de ustedes ya lo conocen, para hablar del tema de seguridad en la Ciudad de México. Sabemos que él es un experto en ese tema, ¿no? Entonces el próximo lunes tendremos su participación. Esperamos haber respondido a las dudas sobre la integración de los equipos. Seguiremos apoyando con esas dudas, contestándolas en el correo de estudios o enviándoselas algunas respuestas. Por favor, han hecho ustedes un gran esfuerzo. Se mantiene un grupo bastante nutrido y la verdad es que quisiéramos verlos llegar a todos al sistema de investigadores del PAN de la Ciudad de México. Así tenemos la confianza de que integremos un grupo fuerte, bien capacitado de investigadores del PAN de la Ciudad de México. ¿Con quién más? Con ustedes. Entonces, por favor, sigámosles echando ganas, compañeros. Ya nos falta esta parte de la evaluación. Vamos a entrarle con muchas ganas a esto. ¿Sale? Bueno, pues entonces... Eric, nada más, sí, muchísimas gracias. Nada más para dar un rápido aviso. Algunos puntos que quería comentar. Uno, a veces algunos de ustedes nos dicen que no reciben las presentaciones porque no tienen la asistencia. Les pediría a todos, por favor, que nos ayuden poniendo su nombre como están accediendo a la cuenta, porque a veces, o sea, no tengo forma yo de registrar quién es LG o quién es algún nombre tal vez de pila. Les pediría que por favor nos ayuden poniendo su nombre completo. Segunda,
Para poner la asistencia, ya lo habíamos comentado, lo que nosotros estamos haciendo es tomar como puntos las 6:20 y a las 7 de la noche. Cuando yo no tengo o no los encuentro en la lista, en esos 2 puntos no se les pone la asistencia. Entonces, les pido por favor que lo tengan presente. Y a veces me tardo un poquito en contestar los mensajes, pero siempre los contesto. Ténganme un poquito de paciencia. Y recordarles que como lo tenemos agendado, el miércoles 16, por obvias razones, no tenemos sesión. Entonces tenemos la clase de lunes, el miércoles no tenemos sesión y nos veríamos hasta el siguiente lunes, ¿vale? Entonces nada más para que lo tengan presente. Eso ya viene agendado desde el principio, entonces no creo que haya tema alguno. Cualquier cosa, seguimos a sus órdenes y muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y tengan muy buena noche. Gracias. Ya también dijo, ¿no?